Bienvenidos a su podcast La Escena Resuena, donde presentamos el trabajo de distintos artistas de la Ciudad de México. Yo soy su host Julián Crenier y frente a mí está Javier Navejar. Sí. Hoy estamos de manteles largos, compadre. De bombo y platillo. Porque tenemos de invitado a, pues ya diría un amigo, maestro para mí también, fotógrafo, académico, maestro doctor, Francisco Parres. Bienvenido, carnal. Muchas gracias, Javier. Bienvenido. Julián, muchísimas gracias por la invitación. Y yo, pues un gusto conocerte, carnal. Claro que sí. Ya me instruyó un poquito sobre el tema, lo que se pudo, sobre ti. Leí la entrevista que te hizo hace tiempo. Sí. Hace unos años. Una entrevista demasiado bonita y formal. Aquí va a ser más cotorro. Bueno, es que también era el medio del estado, entonces era un tema más no podías decir formal. Groserías. De hecho, creo que Además. esa entrevista hablamos de tú y lo tuve que escribir como usted. Siempre me pasa Sí. eso. Sí, yo me imaginaba que iba a llegar un señor así sesentón, güey. No, El cálmala. El dean, el decano. El decano. Yo me imaginaba así, dije, no, mira, está chavo. No, todo bien, todo Un bien. chabón. Está chavo, mira. Pues qué gusto, carnal. No, acá Bueno, estamos que para viniste. conversar un poco sobre fotografía, arte, política, movimientos sociales, que es un poco lo que he trabajado, y yo siempre agradezco este tipo de espacios. Venga, Claro. increíble. Francisco, tú eres un académico de alto grado, pero también tu labor es enfocada en la fotografía. Mi primera pregunta, y me encantaría empezar con cómo ha cambiado tu relación con la foto a lo largo del tiempo, de tu vida. Mira que es una buena pregunta, porque en realidad yo inicio en la fotografía como de manera bastante informal con en algún momento estas cámaras que se llamaban Cybershot, ¿no? Ujú. De Sony, que creo que Digitalotas ya, ¿no? Sí, Ujú. ¿no? Y que tenían unas tarjetas enormes, pero creo que eran como de 2 megas, ¿sabes? ¿No? Ahora cuando ya los celulares traen 1 tera, ¿no? A veces, Ujú. ¿no? Y tomando cosas como de repente, no sé, en las tradiciones como más naturalistas, que la florecita, que el paisaje, ¿no? O sea, que la fiesta familiar. Así o empezamos sea, todos, ¿no? Sí, claro. justo. O sea, como nada realmente muy serio. Pero también eso después empezó a cambiar porque yo me empecé como a relacionar finales de la preparatoria con gente que tenía ideas cercanas al anarquismo, ¿no? Y al punk. Entonces es curioso, y a eso voy también con la fotografía, porque en algún momento tuvimos una asociación pro animal, ¿no? Que nos dedicábamos como a promover los derechos de los animales, Claro. sobre todo también a la esterilización y todo eso. Y es que yo conozco a la UAM Xochimilco y a partir de ahí veo que había una carrera que se llamaba comunicación, ¿no? Entonces, como que de alguna manera el activismo político en el sentido incluso ya después que se transformaría como en algo medioambiental, impulsó lo de la fotografía, ¿no? Eso Claro. no lo había Sí, pensado fue comunicación, ciencias de la comunicación, tal cual. En realidad en la UAM Xochimilco se llama comunicación social. Ok. Entonces es interesante porque tienen un modelo, digamos, educativo como de cierta escuela proactiva, por así decirlo. O sea, contarles que yo solo tenía 2 materias, ¿no? Como teoría y práctica. Entonces llevábamos fotografía, llevábamos cine, radio, tele, diseño gráfico, periodismo, ¿no? Ujú. Y hasta el final de comunicación social es que tú ya te especializas en algo, ¿no? Yo decidí como especializarme como en cosas que tienen que ver con el video experimental, un poco como cosas más de narrativa más poética, pero Claro. también más política, y al final terminó siendo un video experimental que tenía que ver con la vida de un punk, ¿no? Uno de los fundadores del punk aquí en México, ¿no? Y El bueno, vampiro ahí- canadiense. No, hombre. el Demon se llama. El Demon se llama, y muy loco, porque además el grupo de punk del Demon se llamaba Agudos, Crónicos y Vegetales, que son Órale. los estados del psiquiátrico, ¿no? Entras como agudo, como crónico, y luego hay personas que están en el psiquiátrico como vegetales, ¿no? Claro. Entonces, un Órale. personaje bastante polifacético, y bueno, ahí yo hice cámara, un poco también de guión, en esto como de tratar de diversificar los roles. Ujú. Y fue que yo decidí, bueno, la fotografía no solo fija, la fotografía en movimiento me llamó siempre la atención, pero pensándola después, con el tiempo, más como un medio, no tanto como un fin. Es decir, como para tratar no me gusta mucho la frase muy común, ¿no? Como de dar voz a los que no tienen voz, ¿no? O a las que no tienen voz. Yo creo que todos tenemos voz, todas. Sino para visibilizar ciertas problemáticas específicas que me interesan, ¿no? Y más que el medio y el fin, te refieres como a conocer la historia de algo a través de la foto. O sea,
no piensas en voy a llegar y hacer esta exposición y ya estás viendo el fin, sino por medio de la foto voy a navegar el medio y caminar y lo que salga, y si después sale un libro o un expo o algo, ya veremos. Pero mientras voy a caminar con la foto acompañándome. ¿Cómo a eso te refieres? Así es, sí, un poco. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Tuvimos la oportunidad de pasar más o menos alrededor de mes y medio hace poco en Argentina y en Uruguay. Y cuando tengo la oportunidad de hacer algún viaje, o sea, para mí la cámara es indispensable, ¿no? Claro. Sí. No puedo no llevarla, ¿no? He aprendido a despegarme un poco, sí, de la herramienta como tal, de la cámara, un poco en la vida cotidiana, pero antes no la soltaba nunca, ¿no? Sí, pasamos por ahí muchas veces. Es lindo, ¿no? Sí. Pues es parte justo, ¿no? Sí, de que mira, una bolsa de basura, déjale, tomo fotos. O sea, es que pasas por ahí, porque sí se vuelve parte de tu vida y dices, en algún momento va a estar la foto artística por donde camine. Todo el tiempo. Sí. Pero, por ejemplo, ahora, bueno, yo sabía, fui a un congreso de antropología porque después de estudiar comunicación social, estudié antropología. Y es ahí también que se, digamos, entremezcla un poco mi interés por hacer fotografía con contenido social. Digamos, un cierto corte entre documentalista, fotografía documentalista, pero también periodística, ¿no? Pero también de denuncia, ¿no? Sin embargo, en este caso, ahora que fui a Argentina y Uruguay, iba por una actividad académica de un congreso de antropología, ¿no? Al mismo tiempo sabíamos que, por ejemplo, con la escalada de las ultraderechas, ¿no? Con la entrada de Milei en Argentina, el clima social iba a ser muy fuerte, ¿no? Claro. Hay, por ejemplo, paralelismos entre México, ¿no? Que tiene más de 120,000 personas desaparecidas, reconocidas por el Estado, y al mismo tiempo Argentina tiene también toda una tradición de lucha por las personas, por las familias que buscan a sus personas desaparecidas. Sí, claro. ¿No? Entonces yo sabía que en algún momento nos íbamos a encontrar con esas personas, con manifestaciones en las calles, etcétera, y un poco es ir viendo cómo está el clima social y usar eso, la fotografía, la cámara, como una herramienta para potenciar ciertas cosas que me parece importante que discutamos, ¿no? Un ejemplo de esto es que algo, por ejemplo, de lo que yo me he abstenido es de cubrir movimientos feministas, ¿no? Específicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que las marchas feministas las tienen que cubrir las compañeras, ¿no? O las diversidades sexuales, ¿no? De todo lo demás podemos tomar fotos, ¿no? Claro. Pero ahora vemos que hay fotógrafas, ¿no? Cada vez más, ¿no? Súper potentes, ¿no? Entonces yo no tendría por qué hacerlo. Sin embargo, por ejemplo, acompañando a mi compañera al punto de encuentro, porque ella iba a asistir a la marcha del 8M, de repente me vi ahí envuelto ya en la marea misma de la marcha, ¿no? Ella se fue con sus amigas, ¿no? Y dije, bueno, ya estoy aquí, voy a tirar 2, 3 fotos como para no quedarme con esa, ¿sabes? Con las ganas, ¿no? Sí, o sea, con la potencia de lo que también significa el movimiento feminista en Argentina y que, bueno, estaba ahí y estuve mucho tiempo como observador, ¿no? Como en una tienda, ¿no? Tomando algo, ¿no? Y así como observando, ¿no? Como la movilización. Hasta que dije, bueno, es momento de irme, ¿no? Y hubo la oportunidad de subirme a como una camioneta y hacer como unas panorámicas que me gustaron, que quedaron muy lindas y con una relación también distinta, ¿no? Siempre como con mucho respeto. Ahí en algún momento había como unas compañeras, ¿no? Como activistas y les dije, ¿puedo subirme? Y hasta se quedaron como, ¿por qué nos pide permiso? ¿No? Claro, ¿no? Adelante. O sea, entonces también la fotografía te lleva a entender otros procesos, ¿no? Claro. Te lleva a conocer otras cosas. Ahí tengo yo dos preguntitas que ahorita escuchándote me salieron. Sí. Una está medio nerd y la otra con lo que estás diciendo. Dale. Cuando te metes a fotografía social, ¿cómo manejas tú la situación de justo lo de ahorita, de los permisos, del riesgo, de no meterte con la intimidad de las personas o de los grupos que estás retratando? O incluso la folclorización, ¿no? Exacto. Y el ser invasivo también, ¿no? Claro. ¿Cómo manejas eso? Mira que no es sencillo y yo creo que los diferentes movimientos de protesta, ¿no? Porque también es algo que a mí me ha interesado como la relación del arte y la política. Yo creo que todo tipo de arte es político, independientemente de que no tenga un mensaje político explícito, ¿no? O sea, una cosa es si tú decides tocar para Ocesa o tocar para un festival independiente o tocar para, ¿sabes? ¿No? O sea, todo tiene decisiones políticas, ¿no? En la fotografía es lo mismo.
Y en ese caso no es lo mismo, por ejemplo, tratar de acompañar a la distancia, porque tampoco es algo que haya hecho de manera más sistemática, pero cada vez me involucro más. Por ejemplo, el movimiento que buscan a personas desaparecidas, ¿no? Que un movimiento como el movimiento zapatista, ¿no? Que incluso utilizan parte de su corporalidad, el uso del pasamontañas, la vestimenta de los pueblos originarios para potenciar sus discursos. Y se plantan dentro de la cámara o frente a la cámara con muchísima dignidad. Sí. Hay temas más dolorosos que otros, ¿no? La peligrosidad yo creo que es parte de este país, ¿no? Por desgracia, ¿no? Uno de los países más violentos para ejercer el periodismo, aunque yo no me considero periodista como tal, ¿no? Cuando de repente yo hago una cobertura, por ejemplo, suelo liberar mi material para medios libres o sobre todo intentarlo hacer llegar a los movimientos para que lo utilicen como decen. Entonces, siempre hay cuestiones muy delicadas en términos de ética, y lo que también decía Julián se me hace súper importante, ¿no? Porque a veces es muy fácil consumir la imagen de la otra persona. Folclorización. La folclorización, la utilización, o incluso llegar como a impulsar carreras unipersonales, ¿no? Como de el gran genio creativo, el gran fotógrafo, y no es así, ¿no? Yo pienso que todas las personas pueden hacer arte a su forma, ¿no? Y en este caso lo que me importa más es el mensaje y no tanto quién lo haga, ¿no? Sí. Se me ocurre ahorita también como estas personas que compran artesanías o prendas que se tejieron durante un cierto tiempo largo y se las llevan a París a vender a no sé cuántos miles de euros. Y es pues trabajo de mujeres artesanas increíbles, sí, claro, ¿no? Como Chava Iglesias, ¿no? Es de Pineda Cobalín. Y llega con un indígena. Es de Pineda Cobalín. Bueno, sabes que hay una colección de Pineda Cobalín de corbatas inspiradas en el zapatismo, por ejemplo. Órale, sí. Órale, eso no sabía. Eso es interesante. Es muy fuerte. Sí. Oye, sí, y bueno, y que mi otra pregunta a lo mejor está nerd, pero va a un nada. Ajá. ¿Cómo sé que te metes pues ahora sí que entre la gente y andas caminando y buscando? ¿Qué llevas de equipo o qué traes ahorita? Ya no es la Cybershot, estoy de acuerdo, claro. Pero ahorita, ¿cómo vas preparado? Mira, la verdad es que yo creo que deberíamos de hasta cierto punto tratar de poder hacer fotografía con esa misma Cybershot, ¿no? Con un celular, ¿no? Ahora hay celulares súper potentes que incluso han firmado con marcas de óptica increíbles. Pues, Huawei, ¿no? trae Leica, ¿no? En los lentes. Ahora creo que está en Xiaomi, pero también está Carl Zeiss, ¿no? De Sony. O sea, sí ahí sí, bueno, hay que reconocer, ¿no? Que sí también es muy lindo explorar como el mundo de la óptica del equipo. Y depende de lo que vaya, digamos, a cubrir en específico, pero por lo general trato de cargar con un 50 milímetros 1.4, ¿no? Porque me gusta mucho ese retrato, no es como una de las cosas en las que tal vez inconscientemente me he especializado un poco. Entonces un 50 milímetros es la medida más cercana al ojo humano, ¿no? A como vemos es ese 50 milímetros. Y un 1.4, pues para la gente que sabe de fotografía, tiene como un cierto bokeh, ¿no? Te da profundidad de campo. Que se vea el blur. Exacto, exactamente. Trato de llevar un angular, zoom medio, ¿no? Que es un 24-105. ¿Cómo es? No, ahí está en 50. Sí. Pero justo es mi 50 y 24-105. Sí, sí. Súper versátil. Sí. Y hay como que también seguirle buscando, pero me gusta mucho un 70-200 2.8. Solo que es un poco grande, ¿no? Pesado, difícil de manejar, no para todos los ambientes. Ahí, sí. Entonces no se puede utilizar en todos los contextos, ¿no? Eso por un lado, y bueno, utilizo Canon ya desde hace rato. No me gustan las cámaras mirrorless, por ejemplo. Las he utilizado, pero no me gustan, no termino de agarrarles el gusto. No soy tampoco purista de que tenemos que seguir así como con la imprimadura de plata y lo análogo, ¿no? Pero un punto medio. Me gusta las cámaras full frame, ¿no? Tengo una 5D Mark IV, ¿no? Ya hace tiempo. Y bueno,
espero que cuando truene el obturador poder conseguir otra, porque me quedaría ahí yo con esa, ¿no? O sea, creo que hasta las mirrorless te priva de la sensación de que se movió algo adentro, ¿no? Por completo. Es que las mirrorless pues ya es esto, o sea, ya es un todo digital. Por completo. Y todavía está, a pesar de que es digital, escuchas cómo se abre y cierra para que la luz pase pues de forma análoga, ¿no? Todavía, aunque sea digital. Sí, claro. El mayor problema que yo tengo es que lo veo, el visor, lo veo digital. Es como si estuviera viendo una pantalla. Sí, porque sí es una pantalla. Exactamente. Y eso es lo que me cuesta mi trabajo. A mí me gusta ver como si estuviera viendo un espejo, ¿no? Sí. Pero supongo que también la digitalización de la foto es lo mismo que con la música, ¿no? Se abre como, digamos, la oportunidad a fotógrafos jóvenes de acceder, ¿no? A estos instrumentos de trabajo para poder tomar fotos, o sea, pues, como con la música, ¿no? Pues que cada vez es más barato hacer música, por suerte. Entonces, por ese lado yo creo que está bien. Y es que sí, porque se abaratan todos los procesos de imprimir, de revelar, de las cintas, de todos los procesos análogos, que hasta yo para mi generación no les entiendo. O sea, te sé cómo se graba en digital algo, cómo funciona un celular, lo comprendo, pero ya el que un vinil por relieve, que una aguja lo toque y que crea una señal y que esa señal suene, o una cámara que la luz se imprime en un negativo, o sea, eso sí me hace súper difícil, pues porque ya no me tocó a mi generación estar rodeado de tanto análogo, ¿no? Y fíjate que eso, incluso a la mía tampoco. Es decir, yo de las primeras cámaras que tuve ya eran reflex digitales, ¿no? Aunque perfectamente te sé trabajar el mundo analógico. Claro. Tampoco es una cosa de estar peleado con la tecnología, ¿no? Y bueno, o sea, pensando en que, por ejemplo, anda un perrillo por ahí. Sí. Un podcast pet friendly. Sí, exacto. Me encanta. Dale. Justo apenas pensando como en la tecnología y todo este tipo de cosas, apenas hace un par de años estuve haciendo unos experimentos de mi fotografía utilizando inteligencia artificial, por ejemplo. Okay. O sea, de imágenes que ya tenía previamente y jugando con plataformas de creación de imágenes como Midjourney, como Stable Diffusion, como DALL-E, para ver qué nos ofrecen estas tecnologías específicamente. Y bueno, de empezar un poco en un juego, ¿no? Después terminó convirtiéndose en una exposición de arte político que estuvo en Corea del Sur, en Estados Unidos, y próximamente se montará también en Austria. Órale. Increíble. Con inteligencia artificial. Sí, un poco la propuesta, o sea que no es una exposición individual, somos alrededor de una veintena de diferentes artistas que están experimentando con inteligencia artificial, pero específicamente desde una propuesta anticolonial, antirracista, algunas propuestas más con un énfasis específicamente, por ejemplo, en contra del heteropatriarcado, ese tipo de cosas, y mi propuesta iba un poco en la idea de qué tanto podemos o no influir como sociedad en la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial se nutre del lenguaje. Entonces, si es a través del lenguaje de odio, ¿no? Como hay casos de los que se han registrado, por ejemplo, de un chatbot que hizo Microsoft y que lanzó a Twitter y que inmediatamente empezó a ser como sumamente violento, racista, machista, etcétera, y más tardaron en programarlo que en darlo de baja, por ejemplo. Pues es lo mismo con este tipo de plataformas que crean imagen. Entonces yo empecé como a tratar de ver qué tipo de fenotipos, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesa el movimiento indígena, qué tipo de fenotipos tenía específicamente la plataforma, y pues los fenotipos, digamos, étnicos indios no existían, ¿no? O sea, eran solo justo los valores que nos enseñan como dentro del mundo del arte consagrado, que son los de la blanquitud, ¿no? O sea, tú le pedías un movimiento de liberación indígena latinoamericano y pues parecían literalmente imágenes de Blade Runner, que a lo mejor podemos poner ahí en un insert, ¿no? Después, trabajando con el tiempo a lo largo de un mes, se logró un poco entrenar la plataforma para hacer imágenes mucho más cercanas a movimientos de la guerrilla latinoamericana o ese tipo de cosas. Okay. Y un poco por ahí versó la propuesta pensando en que sí se podía entrenar esa plataforma, también alimentándola con algunas de mis fotografías para decir, mira, esto es lo que estoy buscando, ¿no? Pero originalmente en la base de datos no existía, ¿sabes? Claro. ¿Y ahorita ya está un poco más actualizado? Bastante más actualizado.
bastante más actualizado, aunque, por ejemplo, justo estoy por escribir un texto con un colega jugando con esto de la inteligencia artificial, porque hay que pensar que ahora ya no solo podemos hablar en términos como de capitalismo y colonialismo, sino incluso qué significaría el tecnocolonialismo, ¿no? Es decir, o sea, término. La gente que, o sea, ¿quién tiene acceso a estas tecnologías, claro. ¿no? Y él, por ejemplo, hizo más ejercicios recientes donde también le pedía, por ejemplo, mujer campesina mexicana, ¿no? Y era muchísimo más cercana, pero de todos modos parecía una mujer campesina mexicana para Paramount Pictures, ¿no? Ajá, o sea, ponía Salma Hayek. Hanna-Barbera. Sí, justo. Sí, exactamente. Antes ponía Margot Robbie, ahora pone Salma Hayek. Ya vamos avanzando. Exactamente. Al rato te pone a Legarreta. Ya vamos avanzando. Y el filtro de sepia, ¿no? Así amarillo. Sí. Entonces, en esas andamos jugando con la tecnología, con la foto, con la imagen, tratando de aprender siempre, ¿no? De la realidad. Y bueno, con nada más para cerrarlo de la inteligencia artificial, que me dices que fueron como 20 artistas los de... ¿Qué opinan entre ustedes de la llegada de la inteligencia artificial? O sea, es muy interesante justo, o sea, porque yo creo que estos debates no son nuevos, ¿no? Esta exposición fue convocada por una curadora en Estados Unidos que se llama Liliana Konslix Gallegos. Y ella también, como migrante, ¿no? Como mexicana, ¿no? Con una identidad chicana, también se cuestiona, ¿no? O sea, cuestiona su propio ser, ¿no? ¿Qué es crecer del otro lado y, digamos, en las tierras del imperio, ¿no? Entonces, por eso la propuesta era convocar artistas que estuvieran jugando con la inteligencia artificial, pero con una perspectiva, por eso digo, anticolonial, antirracista, ¿no? Y bueno, salieron como cosas muy interesantes sobre defensa del territorio, ¿no? Sobre ecología, ¿no? Sobre el cuerpo, ¿no? Sobre recuperar ciertos sistemas identitarios y cosmogónicos más antiguos, ¿no? Entonces, la discusión no es nueva, pensando en que cuando apareció la fotografía se decía que iba a desaparecer la pintura, ¿no? Y la pintura sigue existiendo, ¿no? Entonces yo no veo la inteligencia artificial como una amenaza, sino o como una herramienta más, ¿no? Hace poco estuve en un foro conversando con un especialista, digamos, a nivel técnico de inteligencia artificial, y yo le decía... Yo lo veo como una herramienta, ¿no? El problema es para qué se utilizan esas herramientas, ¿no? Es decir, un cuchillo tú lo puedes utilizar para cortar carne o para apuñalar a alguien, claro, ¿no? Esa misma inteligencia artificial ahora se puede utilizar para incluso imprimir algunos órganos y salvar vidas o detectar enfermedades, pero también para crear armas de destrucción masiva, ¿no? Entonces, ahí el dilema sigue estando en lo humano hasta ahora. Yeah. No, qué interesante. Yo no lo había visto. Yo solo lo había visto como que cualquiera podría ser músico ahora. No me había puesto a pensar en hasta dónde tiene efectos. Sí. Pero es que es justo lo que dice Francisco. O sea, realmente todo tipo de arte es política, ¿no? De acuerdo a cómo se usa. Y eso que dices como con las palabras se construye lo que va a ser o arrojar la inteligencia artificial. Eso ha sido toda la vida, ¿no? O sea, la política es discurso también. Por supuesto, es lenguaje. Al final eso era un poco de la discusión que yo quería plantear cuando hice este ejercicio con la plataforma, específicamente la de Midjourney, ¿no? Pero no nos tenemos que ir tan largo digamos, como a las bases de datos y la inteligencia artificial, ¿no? Basta con que la gente en su casa haga un ejercicio muy sencillo, que es poner en el buscador de Google persona feliz, ¿no? Y ver qué tipo de personas felices nos salen, ¿no? Nunca había pensado en eso, que no, está muy chistoso. Y por lo general son personas, ¿no? De una cierta posición económica, blancas, ¿no? Con el Lamborghini. Sí, exactamente. Ahora, si a lo mejor... Triste, no te va a salir una persona triste llorando en su yate, güey. Así con yo quiero llorar así. Atrás, güey, con un coñac, un puro. Sí, y llorar. Ay, qué triste soy. No va a salir, güey. Aparte coñac, no un bacacho. No. Sí, es así. Ese güey no trae tequila cabrito, güey. Rancho viejo. Es así. Ahora, seguramente esto va a depender de en qué parte, digamos, de la geografía del internet lo busquemos, ¿no? O sea, no va a salir los mismos resultados, no sé, en Japón que aquí, ni con el mismo buscador si es el motor de Google que el de DuckDuckGo o yo qué sé, pero sí hay, digamos, sí está condicionado ese superuniverso plural que parecería el internet, pues no es tan así, ¿no? Y
voy a lo que precisamente decía Julián, que se alimenta a través del lenguaje, ¿no? Claro. Y que el lenguaje también es político. El lenguaje en términos verbales, pero escritos y por supuesto tú lo sabes en la imagen, ¿no? Y hasta diría como interpretativos, ¿no? O sea, no es lo mismo dar un discurso político violento alzando las manos que así tranquilito, ¿no? O sea, es como muy interesante. Sí. Me encanta. Como el Residente, con mi dedo en la computadora, haciendo fricción con el teclado. Exactamente. Es las más peligroso así que aventando huevos a las casas. ¿No? Sí. Pues bueno, chavos, vamos a tener que hacer una pequeñísima pausa. Brevísima. Pero tenemos un minutito por ¿quieres? Voy a cambiar el lente para abrir un poquito más la toma y que se muestren todos tus libros o algo. ¿Quieres decir algo antes? No, sobre quizás eso? podemos guardarlo para el segundo bloque. No es específicamente que sean mis libros, pero son algunas propuestas, ¿no? Cuando recibí la invitación de venir acá y que era un podcast específicamente como con la temática del arte y sí trabajarlo a través de la imagen de la fotografía también. Pensar que como mi interés es ese tipo de arte político, aquí hay algunos ejemplos interesantes de cómo se han tratado, entonces también podemos platicar en un momento al respecto. Es el primer invitado que nos propone una sección. Sí, buenísimo. Buenísimo, güey. Ya está. Está de lujo. Pues bueno, hacemos una pequeña pausa y regresamos. Este es el espacio ideal para los músicos independientes. Bienvenidos al estudio Las Flores, un lugar que viene como respuesta a los estudios convencionales con precios súper accesibles y con atención especializada para cada proyecto. Este es tu estudio, tu espacio. Si te interesa venir a trabajar aquí, mándame un DM por Instagram. Sí, el otro día nos funaron porque dimos mal un dato. Estábamos escuchando una canción de RBD y le dije a Javi, güey, esta rola no está nada mal. ¿Quién la habrá compuesto? Y de la nada vimos en Wikipedia Gustavo Cerati. Ya, no mames. Y eso como se nos quedó el dato y lo dijimos. No, ese clip se hizo viral y pinche pendejo. ¿Por qué fake news? Así como si yo fuera el noticiero de Televisa. Pero aparte los comentarios así... No ponía nada, nomás nos ponían ¡chúpenla! ¡Chúpen! La escribió tu mamá. Jefa. No mames. No, pero luego sí nos pusieron muchísimos como fake news. ¿Por qué propagan las fake news? Es como, güey, es un podcast de amigos. O sea, me equivoqué. ¡Qué mierda! No mames, güey. Estamos de regreso, compadre. Francisco, 30 años de zapatismo. La lucha sigue. Así es, así es. Justo en estos días, pensar que, bueno, es uno de los movimientos de los que he intentado aprender más y por el cual conocí a Julián. Estábamos recordando, ¿no? A través de una entrevista sobre arte zapatista, que es como alguno de los temas que he trabajado. Y el 17 de noviembre de este año se cumplen precisamente, pues, 40 años de la fundación. El 17 de noviembre de 1983, 40 años de la fundación del EZLN, 30 años del alzamiento armado. Y bueno, como sabemos y como platicamos en aquella ocasión, el zapatismo desde que sale a la luz, por ejemplo, con la metáfora de los indígenas rebeldes que se tapan el rostro para ser vistos y con un lenguaje y una poética y una política muy potente, pues han influido un montón de otros movimientos sociales a nivel mundial y que creo que también han sido mi inspiración para interesarme específicamente en el arte como un medio, no como un fin, y en el arte específicamente vinculado a la política en este caso. Es que justamente ese es como el discurso, ¿no? El arte zapatista va muy ligado con la política. O sea, eso es principalmente la base de por qué estamos haciendo esta conversación, ¿no? Y justamente su cosmovisión artística es esa. Entonces, ¿tú crees que sí nace como de tu acercamiento con los zapatistas, los movimientos sociales? ¿Y cómo ha sido tu relación con la fotografía y específicamente con los zapatistas? Bueno, igual es una relación compleja en el sentido en el que se ha ido construyendo y que, bueno, tampoco es que yo sea la única persona la que lo ha hecho, ¿no? O sea, así como el zapatismo quizás sea uno de los movimientos guerrilleros más documentados a nivel mundial y que mayor información pública tienen, porque incluso tienen una página que se llama Enlace Zapatista, donde se pueden consultar todos sus comunicados desde 1994 hasta la fecha. Pues por ahí han desfilado gente que ha hecho cine, por ejemplo, como Alberto Cortés con una película de Corazón del Tiempo, o también más recientes como la vocera de Luciana Kaplan,
o La montaña de Diego Enrique Osorno, y bueno, también por ahí ha pasado gente como Pedro Valtierra, como Antonio Turok, ¿no? Esta fotografía de... Maestros. Sí, de Pedro Valtierra, que seguramente, o sea, mucha gente quizá no sabe que es de Pedro Valtierra, pero que es muy famosa, que es de una mujer sacando, ¿no? Tomando a un militar y tratando de sacarlo de su territorio, y que además es curioso porque muchas veces se piensa que esa es una mujer zapatista y no es una mujer zapatista, es una mujer que se llama de un pueblo de Xuyep, que bueno, es de una organización cercana al zapatismo, pero no precisamente zapatista. Entonces, bueno, ahí el problema de la mirada siempre lo están planteando las mismas comunidades, ¿no? Esto para decir que hay infinidad de gente que ha hecho foto, pero bueno, yo desde la primera vez que tuve la oportunidad de visitar territorio zapatista, ya teniendo yo alguna práctica fotográfica previa, sí era también para mí un interés tratar de establecer un diálogo a través de la imagen. Hola, Rita. Hola, tú. Oye, tu suéter está increíble. Es que si no se lo pongo se lastima de la... aesthetic. Sí, exacto. Oye, anda coquete. Tu acercamiento con la fotografía y el zapatismo, me imagino que tiene momentos muy... Pues a mí me enciende mucho platicar de zapatismo, ¿no? Y me imagino que también tienes momentos muy felices. Pero ¿cómo lidias con otra parte? Ahorita pensando en esa fotografía de la mujer agarrando a un soldado, me imagino que ha de ser un momento muy doloroso, ¿no? O sea, de ver cómo lidias tú con la parte del dolor cuando fotografías este movimiento. Pues también tiene su nivel de complejidad, ¿no? Tampoco es que yo, por ejemplo, precisamente haga otro tipo de trabajos muy respetables como puede ser el periodismo de guerra, ¿no? Pero por desgracia la situación de la guerra está extendida en muchos lugares a nivel mundial, pero también en México, ¿no? Entonces, en este caso, digamos que el lidiar con el dolor, por ejemplo, específicamente, creo que no lo hago a través de la imagen porque creo que es de repente un poco fácil caer en otro tipo de... No sé hasta dónde llega el límite de la denuncia, por ejemplo, o de la visibilización, y dónde empieza el de la pornomiseria, ¿no? Por ejemplo, claro, el que le llamaban, ¿no? En Colombia, ¿no? Que es como la espectacularización ya sea de la violencia o de la pobreza y ese tipo de cosas. Entonces, digamos que sobre todo otro tipo de emociones más complejas, digamos, tendientes hacia la tristeza, no las he trabajado desde esa manera, desde mi acercamiento fotográfico con el zapatismo, pero sí bien, digamos, como alguien que está convencido de que es un proyecto político de los más potentes a nivel mundial. Sin duda. Y precisamente una cosa, por ejemplo, hace unas semanas tuve uno de los fines de semana más tristes, ¿no? Como más grises que hace un tiempo no tenía, y eso fue debido a que asesinaron al sacerdote, ¿no? Marcelo Pérez Pérez, que era un líder comunitario, ¿no? Heredero de la tradición de la teología de la liberación de Samuel Ruiz, y que precisamente lo asesinaron grupos del crimen, pero también paramilitares, intereses políticos que están ahí porque precisamente estaba politizando en una visión muy cercana al zapatismo, que es la de la teología india también, a estos pueblos para que se defiendan, para que defiendan sus tierras, ¿no? Para que defiendan sus derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, aunque bien existe, como diría el zapatismo, momentos de alegre rebeldía, también no se trata de romantizar el activismo, claro, ni los movimientos sociales, ¿no? Porque claro, hay situaciones muy rudas, ¿no? Totalmente. Carnal. No, tengo una duda, un poco, pues no específica, pero si pudieras hacer un recuento, más allá de porque es el estado, uno de los estados más pobres del país, más allá de la unión entre la teología de la liberación y la ancestralidad de los pueblos, ¿por qué en Chiapas? ¿Por qué crees que se dio en Chiapas? Bueno, yo creo que sí tiene que ver lo que dices con las condiciones de injusticia, pero también tiene que ver con, bueno, diferentes movimientos que han pedido justicia en este país, incluso desde antes del zapatismo, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, otros movimientos guerrilleros de inspiración con el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, o también cosas que tienen que ver con el 68, ¿no? Y los derechos también estudiantiles, pero en contra de la militarización, o lo que sucedió con el halconazo en 1971. Entonces, creo que tiene que ver con la efervescencia, sí, de un cierto
clima en la esfera política nacional, pero al mismo tiempo con que en ese tiempo, en el 1 de enero de 1994, el gobernante entonces, ¿no?, que es Carlos Salinas de Gortari, anunciaba con bombo y platillo que México entraba a la modernidad con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Lo que esto significa, ¿no? Entonces, en términos políticos, Chiapas pues tenía ya 10 años en la clandestinidad preparándose, influido también por movimientos de la teología de la liberación, ¿no?, que influyó otros procesos de liberación latinoamericana, como en su momento fue El Salvador, como en su momento fue Guatemala, o como en su momento incluso fue Nicaragua, ¿no? Que bueno, Nicaragua después se transforma ya en una cosa indefendible por completo desde hace mucho tiempo. Pero bueno, la teología ahí con perspectiva india, digamos, indianista, no indigenista, que eso sería otra cosa, sino desde la perspectiva de la cosmovisión de los pueblos, para crear lo que diría la teología de la liberación, que es el reino de Dios en la tierra, ¿no? Es decir, no tenemos que esperar a llegar al cielo y morir para estar bien, ¿no? Sino crear esas condiciones en vida, pero también, como decía yo, otras perspectivas y sobre todo también una tradición de lucha antigua que se tenía no solo en Chiapas, sino en la península, ¿no? O sea, podemos recordar incluso la rebelión de Sisteli, ¿no? Que encabezó, por ejemplo, Jacinto Canec, ¿no? Vaya, son pueblos muy combativos, ¿no? Claro. Y la última vez que tú y yo platicamos, que tuvimos nuestra entrevista, fue justo cuando entraba el gobierno de la llamada Cuarta Transformación. Después de su primer sexenio, ¿cuál es el balance que das? Y sobre todo, pues después de que abiertamente el presidente en ese entonces, Andrés Manuel López Obrador, pues desdeñó, ¿no?, el movimiento zapatista. Y pues sí, o sea, ¿cómo ves tú? ¿Cómo lees la situación después de 6 años? Sí, por desgracia, digamos, más allá de filias y fobias que se pueda tener como hacia figuras específicas como las de Andrés Manuel López Obrador, que bueno, sabe muy bien manejar la emocionalidad, el discurso, ¿no? Construir a sus oponentes, pero también a la gente que está cerca de él. Y hablando en términos políticos, yo como Francisco, ¿no? No pretendiendo llevar la palabra de nadie más, pues por desgracia el balance es bastante desastroso, ¿no? O sea, pensando en que independientemente, porque muchas veces se juega con los números relativos y con los números absolutos, ¿no? Por ejemplo, se dice que la violencia disminuyó porque la curva, ¿no? Digamos, se aplanó y no siguió ascendiendo. Bueno, eso no quita que de todos modos va a ser el sexenio más violento de la historia de este país, ¿no? Eso no quita, como yo decía al inicio, que tenemos más de 100,000 personas desaparecidas en este país, ¿no? Y por ejemplo, justo ahí aprovechar para invitar... ¿Cuándo sale esta charla? No sé, te confirmamos, pero yo creo que ya en 2025. Ah, muy bien, muy bien. Yo creo que en 2026. Cara. Bueno, entonces más bien lo que vamos a hacer es poner unos inserts, porque el 23 de noviembre, precisamente a partir de diferentes colectividades que apoyan el zapatismo y que también pensamos que el movimiento indígena en Chiapas, pero también el Congreso Nacional Indígena y el movimiento de las familias que buscan a personas desaparecidas, pues es lo que nutre la dignidad de este país. Próximo 23 se va a realizar un festival musical, por ejemplo, que se llama Resonancias por el Caracol, por nuestros desaparecidos. Y ahí, por ejemplo, hay una suma de colectividad de artistas que ponen el cuerpo literalmente, ¿no?, para potenciar este tipo de mensajes, y frente a la negación del fenómeno de la violencia, pero también del despojo. Y bueno, esto además articulado, por ejemplo, con un discurso que dice que el neoliberalismo ya acabó, pero que tiene puros megaproyectos de corte neoliberalista, ¿no? Por ejemplo, como el mal llamado Tren Maya, ¿no? Que lo que va a hacer es despojar a la península, ¿no? Gentrificarla, como también dirían, ¿no? Llenarla de hoteles, ¿no? Devastación medioambiental. Pero no sé, es tremendo, ¿no? Hay líderes comunitarios asesinados. Es muy difícil. Manejar por la carretera, que ya estaba la carretera, que ya existe, y que al lado esté toda la construcción y toda la obra, es bien triste de ver. Así es, así es. Y bueno, también aunado a eso hay un proceso de mucha preocupación en torno a la militarización y al militarismo cada vez más fuerte que tiene este país, ¿no? No, Chiapas está en llamas y es muy triste. No. Así es, así es. Deberíamos de decir que está on fire, no que está en llamas, ¿no? Ojalá. Bueno, también, porque el trabajo que hacen realmente es admirable. O sea, realmente sí. No he tenido la oportunidad de visitar las comunidades zapatistas, pero
Sí, es increíble, yo los admiro mucho. Ahora, para entrar en temas un poco menos densos, podemos hablar un poco del arte de los zapatistas. Sí, claro que sí, es muy interesante porque a propósito de la pregunta que hacías, Julián, en torno, por ejemplo, al arte en el zapatismo, y cuando yo hablaba de que incluso el zapatismo tuvo un proceso de preparación de 10 años antes, ¿no? Y que ahora se van a cumplir el 17 de noviembre de 1983, otro aniversario más. Desde la clandestinidad, estas comunidades practicaban el arte como parte de su propio proyecto político, ¿no? Claro. En el sentido en el cual se practicaba la poesía, las canciones, el teatro, la danza, se veía cine, por ejemplo. Es muy curioso ver que, a diferencia de lo que se podría pensar, una de las películas, y eso, bueno, lo dicen los compañeros y compañeras en sus comunicados y en sus encuentros públicos que hacen, una de las películas que primero llamó más la atención en las comunidades fue una película vietnamita, ¿no? Porque precisamente se veían en este reflejo de campesinos, ¿no? Que trabajan la tierra y que luchan contra el imperialismo, ¿no? Entonces, como cosas muy raras, pero al mismo tiempo, de repente, les gustaban películas como Rambo, ¿no? O sea, porque tampoco se trata de ser como puristas, ¿no? Si veían la vietnamita y luego veían de que Shrek, ¿no? Bueno, en el 83 no existía Shrek, pero el 83, ¿verdad? Bueno, pero su paralelo. Bueno, veían Dumbo. Dumbo probablemente Dumbo, sí, sí, algo de peliculón. Disney. Algo de Disney, sí, seguramente. Sí. Y bueno, después con toda esta poética, esta política que se devela ya más de manera pública en el 94, pues siempre ha estado ahí presente el arte, ¿no? Y siempre además las comunidades han convocado a encuentros plurales en su territorio, que eso es lo más interesante. No es así que hasta específicamente como un espacio más grande que convocó a miles de personas, en 2016 las comunidades convocan a lo que se llamó el Festival Comparte por la Humanidad, ¿no? Y a propósito de eso, aquí tenemos como algunos libritos, ¿no? Este, por ejemplo, es un libro que se llama Los latidos del corazón nunca callan, poesías y canciones rebeldes zapatistas, que es un compilado de poesías y canciones de esos años, ¿no? De 2016, 2017. Y estos festivales, por ejemplo, solo el primero convocó a más de 1,800 artistas de los 5 continentes, sin contar las comunidades, ¿no? Sin contar en ese número las comunidades que también practican sus artes, ¿no? Artes que practican, que van desde el bordado, la pintura, la escultura, la danza, el teatro. Incluso están haciendo ya cine las comunidades zapatistas, ¿no? ¡Qué belleza! Su propio cine. ¡Qué padre! Y bueno, al respecto también me gusta pensarlo en tensión, que en algún momento, y eso lo dice el subcomandante insurgente Galeano en un festival de cine, donde, por ejemplo, asistió gente como Diego Luna, como Gael García, ¿no? En 2019, en 2018, donde las comunidades decían que hubo un momento en el que se hacía arte sobre las comunidades, es decir, la mirada externa, ¿no? Hubo otro momento en el que se hacía arte con las comunidades, ¿no? Y hubo otro momento en el que se hacía, que es el más actual, digamos, arte desde las comunidades, ¿no? Al mismo tiempo, pensar fenómenos como súper interesantes como Roma, ¿no? La película Roma de Cuarón, que el primer lugar donde se estrenó fue en un caracol zapatista, en el caracol de Oventic. Eso no sabía. Claro, antes de ganar así, ser multilaureada. Antes de los 20 minutos de Venecia de aplauso. Exactamente. Órale. Exactamente. Entonces, eso muchas veces no se comunica, eso muchas veces no se sabe, pero bueno, también hay una relación en la cual hay que pensar el movimiento zapatista que quizá para las nuevas generaciones no es tan latente, no es tan reciente, pero que no solo transformó la cultura política a nivel nacional, no solo incluso llegó a transformar en muchos lugares la cultura política a nivel mundial, sino también transformó a nivel artístico, ¿no? A nivel cultural. Por ejemplo, hay exposiciones muy locas, ¿no? Como esta que fue en el MUAC, que se llama Cuando pensamos que teníamos todas las respuestas, la vida cambió las preguntas, que es de un colectivo ruso, ¿no? Que se llama Chetodelat, que dice que hace arte inspirado en el zapatismo en la era post-soviética, ¿no? Entonces es como toda una locura, ¿no? Acá traigo otros para mostrarles. Muy ad hoc. Por ejemplo, que se llama Zapantera Negra, que es un proyecto de Emory Douglas, de Mia Everolo y de Caleb Duarte,
que trata de unir la gráfica de las Panteras Negras, ¿no? De este movimiento de liberación y de digamos, por los derechos de los pueblos afrodescendientes en Estados Unidos, con la gráfica zapatista, ¿no? Entonces nace este proyecto que se llama Zapantera Negra, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Y en este Zapantera Negra como tal, por ejemplo, es esta gráfica que hacía Emory Douglas, o que sigue haciendo Emory Douglas, ¿no? Desde los 70s, bordada por mujeres zapatistas, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, mujeres negras, ¿no? Pero con un bordado de los Altos de Chiapas, yo qué sé, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Tenemos otro, por ejemplo, que se llama Los Huecos del Agua, arte actual de pueblos originarios, que es el catálogo de una exposición que además ganó varios premios. Me parece que estuvo dentro de las 10 mejores exposiciones a nivel mundial, y también ganó si no me equivoco, el premio a la mejor exposición de la Ciudad de México en 2000, me parece que 21. Vaya, los datos como muy específicos, ¿no? Entonces, pensar que ahí el zapatismo ha estado influyendo en muchos otros procesos que tienen que ver con el arte y la política en todo el mundo, literalmente. Cuando se ha pensado que el zapatismo ha desaparecido y que ya no tiene la fuerza de antes y que más latente no puede estar, ¿no? Exactamente. Sí, precisamente, por ejemplo, el día de ayer estuve en una mesa a propósito de la estética y el zapatismo en términos contemporáneos, ¿no? Y la compartí con una compañera que conozco desde la licenciatura, Fabiola Araiza, que fue la compañera de trabajo por muchos años de Checo Valdés, ¿no? Checo Valdés, un muralista que pintó el mural que se llama el mural de Tani Perla, que se hizo para inaugurar el primer municipio autónomo rebelde zapatista, Ricardo Flores Magón, en 1998. Pero fue un mural efímero, porque tanto en lo pintaron, no tardó más que creo que al día siguiente, ahí veamos la historia porque exactamente no me acuerdo cuánto tiempo duró, pero fueron horas lo que duró y llegó el ejército y lo destruyó, ¿no? Lo interesante es que ese mismo mural ha sido el mural más reproducido de la historia, dicen. Wow. ¿Por qué? Porque todos los comités de solidaridad internacional, porque apresaron a mucha gente, entre ellas a Checo, que por cierto falleció muy recientemente, ¿no? Entonces también es bonito pensarlo como manera de homenaje. Claro. Apresaron a Checo, apresaron a periodistas, apresaron a muraleros, ¿no? Como se decían ellos, y también gente de la comunidad internacional. Checo estuvo 2 años preso por ese mural y dijo, bueno, pero si me están encarcelando por pintar, me están encarcelando por pedir justicia, pues entonces vamos a formar talleres comunitarios de muralismo al interior de la cárcel también. Y como una de las protestas, ese mural se reprodujo en infinidad de partes del mundo, hasta en Japón. Incluso hay fotos de ese mural en una reproducción que colgaron, ¿no? En la Sagrada Familia en Barcelona, por ejemplo, ¿no? O sea, junto con Gaudí, ¿no? O sea, ese tipo de locuras puede provocar el zapatismo. Chavos, 5 minutos. Ok, una última pregunta para cerrar. Ahorita que Javi me decía, no, pues no estoy tan informado del tema, y yo le decía, pues no pasa nada porque, o sea, realmente el zapatismo ha sido un movimiento que, tú no lo viste en los libros de la SEP, ¿no? Como tan a profundidad. Recuerda también que los libros de la SEP tienen una agenda política, ¿no? Sí, claro. Entonces, como no te sientas mal, ¿tú qué le dirías, o sea, ahorita que estamos en cámara, a las nuevas generaciones? Que se sienten así de mal como yo. Pues no tanto que se sientan de mal, sino que empiezan a tener esta curiosidad, porque también han pasado 30 años del levantamiento armado, ¿no? Entonces, ahora en 2024, ¿cómo se pueden acercar? ¿Cómo ha transformado la visión zapatista a lo largo de estas décadas? ¿Cuál es tu lectura al respecto? Bueno, yo como alguien que le he tratado como sobre todo de observar un poco al acompañar en términos como de que creo en ese proyecto político, ¿no? Pero tampoco de suplantar, ¿no? Porque la palabra en todo caso la tendrían que tener las comunidades zapatistas. Yo he visto una transformación realmente profunda, ¿no? En territorio zapatista, por ejemplo, es el único territorio en México donde no se siembran drogas, ¿no? Por ejemplo. En territorio zapatista es el único territorio en México donde no existen los feminicidios, ¿no? Por ejemplo. O los secuestros, ¿no? O los asesinatos en territorio zapatista. El problema es que el mismo territorio zapatista está cercado
actualmente, ¿no? Por el crimen organizado, por grupos paramilitares, por el mismo ejército. Pero aún así la transformación ha sido profunda, ¿no? Pensando en que han construido su propio sistema educativo, por ejemplo, hablando de la SEP. Su propio sistema de salud, ¿no? Su propio sistema de salud, exactamente, ¿no? Con sus clínicas, con sus hospitales, ¿no? Porque tampoco se trata de esta romantización de que piensan que las comunidades quieren vivir en el pasado, ¿no? Como le gusta pensarlo al Estado mexicano. No. Las comunidades quieren saber hacer operaciones, ¿no? Quieren saber, me refiero a operaciones médicas, ¿no? Quieren saber operar y operan equipo de alta tecnología, ¿no? Para atender a sus propias necesidades, ¿no? Y bueno, esto pensarlo en tensión, donde apenas hace 30 años, que en términos de historia larga es muy poco, en esas mismas comunidades las niñeces se morían de una simple diarrea, por ejemplo, ¿no? O sea, por una infección de estómago maltratada o por una gripa, ¿no? Para mí eso son transformaciones profundas, además de todos los impactos que siguen teniendo en la política nacional, ¿no? Sí, quizá hay una, digamos, una estatura moral, ética y una dignidad en este país que pueda hacer frente a un proyecto como el de la Cuarta Transformación, pero realmente desde una visión crítica. Lo repito, ¿no? Es el zapatismo, ¿no? Es el Congreso Nacional Indígena, ¿no? Y las familias buscadoras, yo creo. Totalmente. Pues, compadre. Nada más, pregunta obligada que la tenía que hacer. ¿Es el zapatismo el único movimiento insobornable de México? Yo creo que... Ay, que vayas. que presumido. Es interesante que lo preguntes. Recuerdo que también es una conversación que tuvimos la vez pasada. Y yo creo que el zapatismo ha inspirado muchísimos otros movimientos, incluyendo, por ejemplo, el Congreso Nacional Indígena. Y en ese sentido sí son infalibles, ¿no? Si pensamos que la relación está en tensión de hacer la política en favor del dinero, tengo muy claro que no tienen justo ese interés, ¿no? Por eso han sobrevivido a infinidad de sexenios, ¿no? Porque es muchas veces muy fácil cuando dicen, ¿y dónde estaban cuando no sé qué, no? Señor, señora, vea, ahí siempre han estado. No desaparecieron. No desaparecieron, no se fueron, han denunciado desde todos los gobiernos, ¿no? Desde la militarización de Calderón, que ahora se profundiza, ¿no? Desde la venta de este país a los intereses extranjeros, ¿no? Entonces, todo ahí ha estado y sigue presente y va a seguir presente. Perfecto. ¿Y tu libro? Bueno, recomendarles este libro que se llama Poéticas de la Resistencia, Arte Zapatista, Estética y Decolonialidad, que bueno, es ahí, diría un colega, Bruno Baronet, es un arma de defensa intelectual, ¿no? Porque sí está bueno. Es un chingadazo intelectual. Sí, es un tabicón, pero decir que se puede descargar de manera gratuita, ¿no? En la página de la Cátedra Jorge Alonso, o también si googlean tal vez el título del texto o mi nombre, está libre, gratuito, como parte de los trabajos que hace la Cátedra Jorge Alonso, que impulsa movimientos sociales. Pero bueno, también decirles, ¿no? Que para nuestro público, ¿no? Para quien esté interesado, que habrá después que pensar una dinámica, pero también les vamos acá a dejar un ejemplar para que se rife. Y el Julián se lo robó. Hay uno para Julián y otro más que queda grabado. Ya si alguien se lo lleva, ya va a estar usado por Julián y por todo el mundo. O sea, ya va a tener anotaciones. Chance un moco ahí. Chance un moco ahí. Así de que Julián leyendo. Los carnal, pues qué agasajo, carnal. Sí, Francisco. Para mí era muy importante hacer esta entrevista. Y mira, llegaste tarde porque lo bueno tarda en llegar, carnal. Es con paciencia y persistencia. 2 horas de Coyoacán para acá, pero llegamos. Venga. No, pues, compadre. Hombre, pues esto ha sido pues un gustazo. Yo después de la desaparición de Notimex se me hacía muy importante tener esto grabado para la eternidad, ¿no? Y aparte ya en video y así está más padre. Entonces te lo agradezco mucho, Francisco. Gracias por tomarte el tiempo. No, y felicitarles en su proyecto también. No, hombre, hecho más arte. Cuando gustes, si quieras volver, hay que hacer parte 2. Sí. Obviamente. Cuando quieran. Pues bueno, raza, ya saben, nos pueden seguir en @lasflores.estudio. Aquí estamos para todas sus necesidades musicales y visuales. Pues nada, nos vemos a la siguiente. Gracias. Sale, bye.